Bueno, buenas tardes a todos. En el día de hoy me voy a referir a cateterismo cardíaco, generalidades y conceptos básicos a los fines del conocimiento de un residente de cardiología. Las preguntas que uno se hace cuando se refiere al tema cateterismo cardíaco es ¿qué es? ¿Qué tipo de estudio es? ¿Dónde se realiza? ¿Cuáles son los cuidados que hay que tener antes de hacerlo? ¿Cuáles son las vías de abordaje en la actualidad? ¿Qué es el cateterismo propiamente dicho? ¿Cuál es el tipo de hemostasia que tenemos que hacer? ¿Qué complicaciones puede tener el paciente? ¿Y cuáles son los cuidados post-cateterismo? Bueno, por definición es un procedimiento combinado angiográfico y hemodinámico que se hace con fines diagnósticos y o terapéuticos. Cuando hablamos de procedimientos hemodinámicos, eh, esto que lo permite y lo podemos hacer, que es la determinación de las presiones, los flujos, el cálculo de resistencia, áreas y cortocircuitos, claramente hoy en día han quedado totalmente reemplazados por los estudios ecocardiográficos. O sea, poder lo podemos hacer con un cateterismo, pero sin lugar a dudas no es lo habitual y solamente en alguna circunstancia excepcional vamos a definir o vamos a tomar esas mediciones porque no es habitualmente necesario. Por ejemplo, lo que hacíamos antes para estudiar un paciente con una estenosis aórtica, cruzábamos la válvula, medíamos la presión intraventricular, hacíamos lo que se llama la retirada y podíamos ver la diferencia de presión, el gradiente pico a pico y así definir de alguna manera la severidad de la estenosis. Como insisto, por más que se pueda hacer, hoy prácticamente no es lo habitual. La parte que más seguimos utilizando sin lugar a dudas es lo que se llama la parte angiográfica, o sea, la imagen, lo que sería hacer las radiografías de las diferentes estructuras vasculares que uno quiere hacer. Cuando hablamos de cateterismo cardíaco nos referimos a estudios del corazón propiamente dicho, pero cuando hablamos de cateterismo en general, ahí estamos involucrando también el cateterismo de los vasos de cuello, los cateterismos de los vasos esplácnicos, vasos de miembro inferior, toda estructura arterial o venosa que querramos estudiar a través de un catéter va a definirse como un cateterismo. Entonces, cuando dijimos que es un procedimiento angiográfico, las dos cosas que habitualmente se hacen, pero que hoy en día lo más común es hacer la coronariografía, hablando del estudio clásico del corazón, es la visualización radiográfica de los vasos coronarios inyectando medio de contraste radiopaco. Y lo que es la ventriculografía, que antes era de rutina, hoy prácticamente también ha sido reemplazada con el conocimiento de la función ventricular a través del ecocardiograma. Lo que permite la inyección de medio de contraste es que se mezcle con la sangre y de esa manera poder lograr una visualización. Como dije, la ventriculografía hoy ya no forma parte del estudio de rutina. De cualquier manera, en algunos casos especiales, por ejemplo en el contexto de un infarto, para ver si hay comunicación interventricular, si hay insuficiencia mitral aguda, podemos hacerla. Y bueno, y consiste en inyectar un volumen de aproximadamente 20 a 30 mililitros en el ventrículo y evaluar la función ventricular y ver si aparece alguna de estas complicaciones, como les dije, viendo la función en diástole y en sístole. Bueno, ¿dónde se hace un cateterismo? En una sala de hemodinamia. Es una sala diseñada y preparada para tal fin, donde lo fundamental es el angiógrafo, pero a su vez es un quirófano también. Hoy en día hay quirófanos híbridos con angiógrafo, pero en el sentido de que tiene todo lo que yo puedo necesitar para tratar cualquier urgencia o cualquier intervención. Acá podemos ver un cardiofibrilador, tenemos la bomba inyectora, acá tenemos la pantalla donde vamos a ver el monitoreo de las presiones, la imagen angiográfica, etcétera. Y dentro del angiógrafo propiamente dicho, acá está el tubo de rayos y acá arriba está lo que es el flat panel. Antes se llamaba intensificador de imágenes y esto ha sido reemplazado en la actualidad por este tipo de tecnología que es superior a la que se usaba previamente. Hoy casi todos los angiógrafos digitales son con flat panel. Después también la importancia de la protección. Estos equipos, por más que han evolucionado mucho, emiten rayos y por ende la protección fundamentalmente para el operador, que es el que más cerca está del tubo, es fundamental. Entonces acá podemos ver este tipo de protección plomada que necesitamos usar para
tratar de irradiarnos lo menor posible. Y las imágenes pueden ser registradas en forma permanente para un ulterior análisis. Y hoy en día, la mayoría de las veces, se hace un registro digitalizado en un CD o, más comúnmente, por lo pesado que son los estudios, en un DVD. ¿Cuáles son los cuidados precateterismos? Y acá sí ya empieza a ser importante que el cardiólogo lo conozca. Y fundamentalmente lo que insistimos mucho es que al paciente, cuando le indica un cardiólogo un cateterismo, una coronariografía, le debe explicar brevemente al menos de qué se trata el procedimiento para que el paciente no llegue a la sala de cateterismo de una manera totalmente desconociendo qué se le va a hacer. A mí me gusta cuando los estudios son programados hacer las visitas precateterismo, porque ahí uno tiene la posibilidad de explicarle de qué se trata, que el paciente pueda hacer las preguntas y aparte aprovechamos también para hacerle firmar el consentimiento informado. Los cuidados implican, además del consentimiento, evaluar la indicación, analizar la presencia de contraindicaciones si las hubiera, absolutas o relativas, y obviamente ese día dar las indicaciones precateterismo. Cuando decimos evaluar la indicación, indicaciones de cateterismo, fundamentalmente a lo que llamamos la coronariografía, perdón, el cateterismo cardíaco en general, para evaluar cardiopatías congénitas es ya cada vez más raro por lo que dije de la ecografía y hoy en día también la tomografía y la resonancia, pero sin embargo algunas veces van a ver que se hacen para evaluar cardiopatías congénitas, tanto en chicos como en adultos, el cateterismo cardíaco. Para evaluar valvulopatías, hoy en día prácticamente no es necesario hacer un cateterismo, solo hacemos la coronariografía en pacientes mayores de 40 o 50 años, según las guías, para evaluar si hay enfermedad coronaria asociada y de esa manera plantear si yo voy a reemplazar una válvula, ver si no hay que hacer también en el mismo procedimiento un bypass coronario. Para evaluar miocardiopatías en general, más allá que la miocardiopatía isquémico-necrótica es por lejos la más frecuente, hay que hacer el diagnóstico por descarte, por lo cual la coronariografía es el método habitual para descartar enfermedad coronaria y, si no la tuviese, evaluar algún otro diagnóstico alternativo. Y sin duda, para evaluación de la cardiopatía isquémica sigue siendo el método principal que, por más que hoy en día en muchos casos puede ser y probablemente a corto plazo sea reemplazado con la finalidad diagnóstica, sigue siendo aún, por la angiotomografía, sigue siendo aún el gol estándar para evaluar cardiopatía isquémica. Siempre la decisión de hacerlo debe basarse en el análisis minucioso de riesgos y beneficios. Y siempre se deben agotar los métodos de estudio incruentos previamente antes de llegar al estudio, como una ergometría, una cámara gamma, etc. Dijimos que también era importante analizar las contraindicaciones, tanto absolutas como relativas, aunque en la actualidad prácticamente no existen contraindicaciones absolutas para hacer un cateterismo, más allá, obviamente, que el paciente no quiera o que no tengamos acceso vascular. Hoy esto es excepcional y pocas veces nos vamos a encontrar con este problema. Con respecto a las relativas, sí hay algunas, pero la mayoría de las veces van a poder ser resueltas y en un periodo de tiempo prudencial hacer el estudio. La alergia al medio de contraste, la insuficiencia renal aguda o crónica, el sangrado activo, coagulopatías, fiebre, infección activa, endocarditis, hipertensión, insuficiencia cardíaca, embarazo, casi siempre de alguna manera la vamos a poder resolver y hacer el estudio, siempre, como dije, basándome en el riesgo-beneficio. Si conviene esperar, si es una emergencia, en base a la indicación, también la contraindicación va a jugar un rol de mayor o menor medida. Es clave explicarle al paciente qué le vamos a hacer y, como dije, firmar el consentimiento. Estamos acostumbrados a que las complicaciones sean raras, pero no por eso debemos dejar de considerar que es una intervención, es mínimamente invasivo, pero puede haber complicaciones. Cuando no hablamos, no explicamos, podemos tener después conflictos o problemas médico-legales. Y también las indicaciones precateterismos. Acá esto lo hacemos habitualmente en la visita previa. Cuando el paciente no hace visita previa, por ejemplo, a nosotros que es muy común que nos manden pacientes de otros lugares, ya le mandamos previamente lo más importante. Y hoy en día prácticamente lo más importante para hacerlo es
algunas cosas básicas como que el paciente esté en ayunas, aunque ya cada vez vemos más que se puede hacer un cateterismo aunque un paciente no esté en ayunas. Eh, la otra cosa es que tenga una vía. La otra cosa importante es que no esté anticoagulado, a pesar de que ya van a ver que lo podemos hacer igual. eh, y conocer si es alérgico o no. Como dije entonces, el ayuno, hoy en día algunos no lo consideran. Colocar una vía en el brazo izquierdo, en general con solución fisiológica de mantenimiento, salvo que sea diabético, que podemos darle glucosa, sobre todo si el paciente va a tener un ayuno prolongado. Y con respecto a la medicación previa, bueno, esto ha ido cambiando a lo largo de los años y hoy en día, según el operador, según los servicios, antibióticos profilácticos no hacemos más hace años en el Hospital Centenario. Analgésicos de rutina solemos no dar, salvo que sean pacientes muy aprensivos. Ya con respecto a los sedantes, a mí me gusta en general la difenhidramina, es una buena droga que cumple función sedante y antialérgico. Los corticoides los vamos a dejar reservados a aquel paciente que tiene antecedentes definidos de alergia. En fin, esto de nuevo, uno podría no dar nada, es muy a elección del operador. Hay sí que tener en cuenta indicaciones especiales en estos 4 grupos de pacientes, que son los diabéticos, los anticoagulados, los pacientes con daño renal previo y los pacientes con alergia al contraste. Y cada uno de estos grupos tiene algunas cuestiones particulares que también muchas veces depende de los operadores. Con respecto al diabético, algunas cosas básicas. Si un paciente usa hipoglucemiantes orales, lo ideal es que no lo use en el desayuno porque va a venir con ayuna desde la noche anterior y podemos tener una hipoglicemia como complicación. La metformina, sobre todo en pacientes con deterioro renal, conviene suspenderla 24 horas o más previamente al estudio. Si usa insulina, dar mitad de dosis o nada. Yo en general prefiero que el paciente esté un poquito hiperglicémico y no hipoglicémico. Se recomienda usar destroza al 5% y en los diabéticos es ideal hacer los procedimientos temprano o a primera hora de la mañana, pero la verdad que muchas veces hoy en día con la vorágine de estudios que hay, nos acordamos si es diabético o no cuando lo tenemos en la sala de hemodinamia y no siempre priorizamos hacerlo a primera hora. Por eso hay que tenerlo en cuenta, que a veces se nos pase, es un error y muchas veces un paciente, no sé si muchas veces, pero cada tanto un paciente hace una hipoglicemia y bueno, y es una complicación evitable. Con respecto al anticoagulado, si el paciente usa heparina no fraccionada por bomba, con que suspenda 2 horas previas, no hay problema. Si usa heparina de bajo peso molecular, lo ideal es suspender 12 horas antes. Si toman anticoagulantes orales de tipo dicumarínico, en general lo ideal es suspender 3 días antes. Y si toman anticoagulantes directos, 2 días antes también en general alcanza. ¿Qué hacemos con la anticoagulación? Esos 2 días, si los suspendemos y no los reemplazamos por heparina, va a depender mucho de cuál es la indicación de anticoagulante del paciente. Y en general, si lo vamos a suspender y si reemplazamos esos 2 o 3 días con heparina bajo peso, lo vamos a evaluar con los hematólogos. No hace falta suspender el anticoagulante en general cuando usamos acceso radial, pero siempre tener precaución, porque si yo programo el estudio diciendo, no, voy por vía radial, no me importa, y por algún motivo tengo que hacer crossover y me tengo que ir a la vía femoral, y si lo tengo anticoagulado, no va a ser posible hacerlo, o por lo menos voy a tener serios riesgos de sangrado y no me voy a poder hacer el crossover y voy a tener que suspender el procedimiento y reprogramarlo. Por lo cual, yo si puedo lo suspendo, si el paciente llega por una cuestión un tanto urgente y está anticoagulado, la vía radial soluciona el problema. ¿Qué hacer con los pacientes con daño renal? Y a esto también se ha hablado y escrito mucho en los 20 o 30 últimos años. Si el paciente es un renal crónico previo eh, o tiene uremia y creatinina aumentada en el laboratorio de control que le hacemos siempre 24 a 48 horas previas, sobre todo si es diabético, lo ideal es hidratarlo. La hidratación que sirve es la hidratación intravenosa. Habitualmente hacíamos siempre 12 a 24 horas previas de solución fisiológica, 1 mililitro kilo hora.
El gran problema de eso es la disponibilidad de camas. Hoy en día hay una posibilidad de hacer una hidratación forzada en 4 horas, salvo que el paciente tenga falla cardíaca, o sea, un deterioro de la fracción de eyección, donde no va a ser conveniente hacer este tipo de dosis de 3 mililitros kilo hora. Pero si no tiene falla cardíaca, lo ideal es internarlo a las 7 de la mañana y uno a las 11 de la mañana ya puede hacerle el estudio y se evita la internación previa. ¿Con qué lo hidratamos? Con solución salina isotónica, como dije, 1 mililitro kilo hora, salvo cuando querramos hacer la forzada. Y también conviene, post procedimiento, seguir a una dosis de por lo menos 0,5 mililitros kilo hora, sobre todo si la FEI está baja. Siempre la hidratación endovenosa es la elegida. De cualquier manera, cuando los pacientes tienen deterioro moderado, le insistimos los últimos días, tome mucho líquido. Por supuesto que también me sirve que el paciente esté bien hidratado. Y en estos pacientes usamos de rutina contraste de baja osmolaridad, preferentemente no iónico, que son menos nefrotóxicos. Con respecto a si sirven algún tipo de cuestiones más allá de la hidratación, como la acetilcolina, el bicarbonato, un sexto molar. Bueno, se han hecho varios estudios en los últimos años. Este fue el ACT, que se hizo en el 2011, y un gran estudio randomizado. La acetilcolina no reduce el riesgo de nefropatía inducida por contraste en pacientes sometidos a angiografía vascular o coronaria. Por lo tanto, esto fue 2011, después en el 2018 sale otro estudio que fue el PRESERVE, un estudio con mayor cantidad de pacientes y de nuevo, entre los pacientes de alto riesgo para complicaciones renales, quienes fueron sometidos a una angiografía, no hubo beneficio con el bicarbonato un sexto molar ni con nada que no fuese, como insisto, la hidratación. O sea que la acetilcisteína no sirve para prevenir la nefropatía inducida por contraste. A pesar de estos estudios, son muchos los que aún la siguen usando, incluido sugerido por nefrólogos. Yo creo que siempre la cuestión es que dicen, bueno, pero mal no hace. Y con este concepto de que mal no hace, se lo dan igual al paciente. En el último tiempo se ha estado buscando nuevos biomarcadores, o sea, para identificar alguno de ellos que permita definir la nefropatía inducida por contraste. Son estos que ven ahí, que la verdad que son totalmente experimentales, como el ácido graso tipo L unido a la proteína. La verdad que no lo usamos y más allá de estos biomarcadores, la definición de nefropatía inducida por contraste sigue siendo la misma, el incremento de la creatinina de 0,3 miligramos decilitro o más de un 50% comparado con el valor basal en las primeras 48 horas después de administrar el contraste. Acuérdense que no tengo que esperar como mínimo 48 horas para volver a chequear la creatinina. No me sirve hacerle de manera inmediata o al día siguiente porque así no detecto la nefropatía inducida por contraste. Este es un cuadro Pedro, ¿te muy puedo hacer una importante. pregunta al Sí, respecto de dale, eso? dale, dale. ¿Qué experiencia tenés en chequearlo principalmente con el ritmo diurético del paciente? Se habla mucho de que en estos casos, por ahí más sensible, aparece primero alteraciones del ritmo diurético antes que elevaciones de la creatinina. Sí, servir sirve por supuesto, pero la definición de nefropatía inducida por contraste se sigue haciendo en base al incremento de la creatinina. Bien. Eh, pero está muy en revisión todo, ¿no? Porque no me quedan dudas que la cantidad de nefropatías que se producen por contraste son enormes, más aún, nosotros creo que somos bastante cuidadosos los intervencionistas. Yo doy siempre esta charla a los médicos de diagnóstico por imagen que hacen y mucho contraste y a veces ni siquiera piden uremia y creatinina, por lo cual es un gran problema. Lo interesante es que, claro, uno dice, ¿qué tengo miedo? Que un paciente termine en diálisis. Sí, bueno, pero agravarle el riñón no es poca cosa. Fíjense cómo si el paciente tiene un filtrado glomerular normal mayor de 60, acá tienen el porcentaje de pacientes que hacen nefropatía y el porcentaje que termina en diálisis. O sea, si un paciente tiene función renal normal, la posibilidad de que termine en diálisis obviamente es muy, muy baja.
pero de nefropatía es del 5%. Esto, en aquel que tiene un deterioro leve, ya sube al 8 de nefropatía inducida y al 0,3 de que termine en diálisis. El que tiene deterioro moderado ya al 12,9 y al 0,7, ya 1% prácticamente, no es poco. Y obviamente en aquel que tiene un deterioro ya severo de la función renal, no hay duda que podemos tener esta complicación gravísima que un paciente tenga que terminar en diálisis. Pero fíjense, 1 de cada 4 van a hacer una nefropatía y 4% van a terminar en diálisis. Entonces, esto hay que tenerlo siempre muy presente. No es menor eh, quemarle algunos nefrones a un paciente, por lo cual me parece que debemos considerarlo. En resumen, sobre la nefropatía por contraste y en base a la evidencia disponible, lo ideal es la expansión. Lo que mejor anda y lo único que ha demostrado beneficio es la solución salina. Como dije, 4 horas previa. Si tengo esa posibilidad, también si se puede, en algunos casos que el deterioro de la función renal es más preocupante, se lo puede hidratar 24 horas previa. Se ha demostrado que sirve dar dosis altas de estatina. Los estudios han probado la atorvastatina 80 miligramos. Yo lo usamos en pacientes con nefropatía ya con menos de 45. Si no, en general, es verdad que la mayoría de nuestros pacientes eh, usan estatinas, pero es una indicación que no está tan establecida en el medio. Y como dije, no hay evidencia para implementar protocolos que indiquen el uso ni de N-acetilcisteína ni de bicarbonato. Con respecto a la alergia, que es el cuarto grupo, acá hemos probado de todo. Hemos hecho interconsultas con alergistas, lo cual en general no nos sirven porque los alergistas muchas veces, le estoy contando lo que pasaba hace 20 años, se ponían en una situación un tanto defensiva. ¿Y qué ponían? Contraindicado el cateterismo. Claro, pero contraindicar un cateterismo no le soluciona un problema a un paciente. Entonces, en aquella época decidimos hacer nuestros propios regímenes. Si el paciente tiene claramente alergia al contraste, ¿y cómo sé eso? Porque me dice que usó yodo y tuvo una alergia importante en piel o un edema de glotis o un shock anafiláctico, y a esos pacientes hay que premedicarlos según el antecedente con mayor intensidad. Y lo que hacemos es corticoide, difenidramina, vía oral, 24 48 horas previas, y el día, la mañana del procedimiento, un refuerzo con ambas drogas por vía endovenoso. Y además, siempre, obviamente y sin lugar a dudas, contrastes no iónicos en este grupo de pacientes. Hoy, y con la mejoría que ha habido en los contrastes, prácticamente no es un problema. Vemos pero muy pocas reacciones alérgicas graves e incluso vemos pocas reacciones alérgicas leves. Antes era casi 20% de pacientes empezaban con prurito, con algún eritema, con una roncha, y hoy eso casi nunca. Vómitos veíamos muchísimo, y ahora, insisto, es una rareza, lo cual hace un poco más amigable al procedimiento y al uso del contraste. Bien, eso con respecto a los 4 grupos de pacientes. Con respecto a las vías de abordaje. Desde siempre las vías de abordaje son por disección o por punción. Por disección se sigue usando, pero en algunos casos específicos como alguna endoprótesis o, por ejemplo, para implante de válvula aórtica transcatéter cuando no tengo la posibilidad de usar sutura percutánea. Y para los estudios diagnósticos convencionales o las angioplastias coronarias convencionales, la técnica de elección sin duda es la punción. Esto es una disección de una vena, de una arteria del antebrazo, de la arteria humeral. Esto hoy es, insisto, una cosa sumamente excepcional que tengamos que llegar a esto. La técnica que revolucionó el intervencionismo endovascular, y no solo el intervencionismo, sino todo lo que tiene que ver con abordaje de los pacientes, fue la técnica por punción descrita por Seldinger, por lo cual uno no tiene que prácticamente hacer nada en piel más allá que un pinchazo, lo cual me permite acceder primero con una aguja, reemplazarlo por el introductor y a través del introductor llegar a donde querramos. Esta técnica cambió la historia del intervencionismo.
Las vías de abordaje para cateterismos coronarios convencionales son varias. Estas son las tres más comunes y sin dudas, hoy en día, las dos más comunes son la femoral y la radial. Cada una tiene sus ventajas y desventajas y cada operador puede elegir entre qué vía prefiere hacer porque pueda tener mayor o menor experiencia. Los pacientes también a veces eligen, pero hay que tener cuidado porque a veces el paciente elige una cosa y después por esa vía le va peor, así que es todo muy relativo. La principal ventaja del el abordaje radial hoy en día, perdón, no dije nada. El tema del abordaje femoral hay que tener mucho cuidado, evaluar bien y hacer la punción a nivel de femoral común, no mucho más alto ni mucho más bajo. Lo que conviene es hacer mirar por radioscopía donde uno pincha. Con respecto al abordaje radial, hasta hace no mucho evaluábamos qué pasaba si la radial quedaba comprometida. Hoy en día no hacemos maniobras previas, no hacemos ningún test para evaluación de la cubital y se puede hacer abordaje tanto radial como cubital. Los beneficios del abordaje radial son, la hemostasia es mucho más sencilla, a pesar de que últimamente han tenido algún sangradito, pero con la pulsera uno se evita estar 10, 15, 20 minutos comprimiendo. Podemos hacerla en pacientes anticoagulados, baja incidencia de complicaciones vasculares, a veces la complicación más grave es perder la radial. La compresión no es tan dolorosa, el reposo en cama es corto o prácticamente ninguno. La hospitalización es más corta, se pueden hacer, hoy en día es una realidad en nuestro medio, la angioplastia ambulatoria, lo cual implica hacerla a la mañana y a las 2, 3 de la tarde mandar al paciente a la casa, por supuesto, en casos programados y también donde uno tenga mucho, donde el paciente tenga mucha accesibilidad o contacto con el medio, no viva muy lejos. Eso por supuesto que en nuestro medio no es tan fácil por el perfil de los pacientes que tenemos. Y la reducción de costos, ya que esto lo podemos manejar en una sala adyacente a la sala de hemodinamia, realmente se bajan y mucho, ya que el paciente prácticamente no ingresa al hospital. La sala de recuperación funciona como un hospital de día. Cuando hablamos del cateterismo y que decíamos que un cateterismo es cualquier estudio que se hace con catéteres, bueno, catéteres hay un sinnúmero de tipos de catéteres. Y según qué quiero buscar, la coronaria derecha, la coronaria izquierda, hacer un ventriculograma, un ortograma, hay diferentes tipos de catéteres y diferentes tamaños. Nunca voy a usar el mismo catéter para una mujer de 50 años que mida unos 50 que para un hombre que mida 2 metros. Hoy en día, por vía radial, hay un catéter que es el Tiger, tigre, que muchas veces es muy interesante porque con un solo catéter puedo hacer tanto la coronaria derecha como la coronaria izquierda, por lo cual es una alternativa importante. Pero también existen todos estos tipos de catéter. El Amplat derecho-izquierdo, los multipropósitos, de nuevo, todo depende de qué queremos hacer, a dónde queremos llegar. El tamaño también es muy variable. Hay de 6 French, 7 French, 8 French. Bueno, a medida que han pasado los años, la tecnología ha permitido cada vez ir bajando el frenchaje y hacer estudios por incisiones más pequeñas. Obviamente es una gran ventaja. Y fíjense que nosotros seguimos usando de rutina 5 o 6 French y muchas veces tanto en Europa como en Estados Unidos se hacen estudios diagnósticos con 4 French. ¿Cuál es el motivo por el cual nosotros seguimos usando más grande? Que los reesterilizamos. El catéter 4 French tiene una muy baja tolerancia a la reesterilización, al reuso. Entonces, en cambio, el 6 French lo pueden usar hasta 10, 12, 15 veces un mismo catéter y esto de nuevo baja los costos. Pero cuanto uno más pequeño el diámetro del catéter, salvo excepciones que tengamos que usar algún dispositivo, las complicaciones vasculares van a ser menores. Y como dije, siempre lo ideal es buscar catéteres que logren la cateterización más selectiva posible porque las imágenes que logramos van a ser siempre mejores. Con respecto a la hemostasia, bueno, esta la conocen. Lo habitual en la vía femoral es
Si usé heparina, intentar revertirla, y si hice una intervención como una angioplastia coronaria, tratar de que se vaya el efecto de la heparina. Como comentaba no hace mucho en un pase de sala, lo ideal es tener medición del tiempo de coagulación activado, y cuando el mismo es normal, se puede extraer la vaina. También pueden medir KPTT, pero más allá de la medición de la anticoagulación, cuando hagan la compresión, lo importante es hacer una buena compresión, siempre mirando el punto por donde uno hizo el pinchazo. Y si la compresión es buena, después de eso, con poner un apósito no se necesita más. Muchas veces uno ve que ponen vendajes tremendamente compresivos, que ponen pesos. Muchos pacientes me han dicho que lo peor que la pasaron del procedimiento fue eh, el peso de 3 kilos que le pusieron, y no el procedimiento en sí. Y es un tremendo error. La hemostasia se logra con una buena compresión. La hemostasia no la hace el peso que le pongamos. Por lo cual, la parte clave es no esperar apenas deja de sangrar, sino comprimir el tiempo suficiente. Cuando hacemos hemostasia radial, ahí es mucho más cómodo para el operador, porque apenas terminado el estudio, ya sea diagnóstico y o terapéutico, lo podemos sacar al introductor. Y fíjense, estas son las pulseras neumáticas que tenemos en general en el hospital, y a veces cuando el paciente lo tenemos que derivar, tenemos que tratar, a fines de no perder la pulsera, hacer un vendaje compresivo con cinta adhesiva, lo cual no es lo mejor, porque a la pulsera uno la puede ir desinflando lenta y paulatinamente. ¿Cuáles son los cuidados que hay que tener post-cateterismo? Y esto también es importante, y fundamentalmente eh, por la vía femoral. Hay que controlar el sitio de punción. Si el paciente está en la cama, hay que anotarle al enfermero, enfermera, que tiene que mirar el sitio de punción, controlar los pulsos. Si pusimos un vendaje compresivo, con más razón que al paciente no le duela, que no tenga isquemia distal. Si hicimos una pulsera radial, ver también, muchas veces los pacientes llaman porque tienen la mano cuasi negra, y bueno, y hay que aflojarlo. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Después, si el paciente está medicado, reponer la medicación habitual a la brevedad, el antihipertensivo, el hipoglucemiante, lo que fuera. Y también decirle que no realice esfuerzos importantes, ya sea caminatas inmediatamente apenas se va de alta, o hacer esfuerzos si fue vía radial. Al que hacemos femoral le decimos que no flexione. Lo más importante de la vía femoral, cuando ya sacamos el introductor, es que no flexione la zona de la cadera. O sea, yo veo a veces también pacientes que quedan inmóviles y que al otro día se van de alta con un dolor de columna, que se van tremendamente doloridos. No es lo importante es la flexión. El paciente puede ponerse de costado, pues se le puede poner una almohada abajo de la cola, cambiarlo de posición. Hay pacientes obesos, hay pacientes añosos con problemas, como dije, osteoarticulares, que terminan tremendamente molestos. Como dije, el peso no es necesario, pero a lo sumo, si le quieren poner como placebo 1 kilo, nunca más. ¿Y por qué digo como placebo? Porque el peso lo que hace es que el paciente recuerde que no tiene que flexionar. Parece una cosa que un paciente debería acordarse, pero a veces lamentablemente se olvidan, flexionan a los 10 minutos que sacamos la vaina y el paciente sangra. Cuando es vía radial, sobre todo sobrelevar el miembro, y si hubo algún hematoma, tener cuidado, poner hielo, dar un analgésico y decirle al paciente que no flexione la muñeca. Con respecto a las complicaciones, y bueno, yo siempre digo, cuando salió la angiotomografía, que dijeron, bueno, ahora se acabaron los cateterismos cardíacos porque eh, no tiene complicaciones. Primero que la angiotomografía, la coronariografía por angiotac, comparte dos cosas del cateterismo: la radiación, que incluso a veces es mayor, y el contraste, que muchas veces es mayor que el que nosotros usamos. Una angiotomografía nunca va a llevar menos de 100 mililitros de contraste. Y nosotros hoy, con los equipos actuales y con los que tenemos en el hospital, que son de última generación, podemos hacer un cateterismo con 50 mililitros. La diferencia, obviamente, y que hay que reconocer, es lo relacionado con la punción. Y ahí es
donde tenemos que tener en cuenta que en uno, la tomografía, vamos a hacer una punción venosa y acá vamos a hacer punciones arteriales. Las complicaciones, esto lo pongo porque es un libro viejísimo y las complicaciones siguen siendo siempre las mismas. O sea, lo que ha bajado muchísimo es el porcentaje o la probabilidad de las mismas. Y si se fijan, muerte, infarto, arritmias, bajo volumen minuto, edema de pulmón, accidente cerebrovascular, perforaciones, complicaciones relacionadas al abordaje, complicaciones relacionadas a los materiales. Antes veíamos mucho más también, pero esto tiene que ver con la reesterilización, chuchemias, reacciones alérgicas, pero tenía mucho que ver con el material. Hoy eso ha mejorado también mucho. Infecciones, tenemos una tasa de infecciones extremadamente baja, por suerte, y lo de hipersensibilidad también son extremadamente raros. O sea, las complicaciones que puede haber son estas, pero la frecuencia hoy en día de las mismas es muy, muy bajo. La mortalidad en un cateterismo diagnóstico debe ser menor del 1 por 1000, del 0,1% o del 1 por 1000, y la incidencia tiene que estar entre el 1 y el 2% y no más que eso. Pero son las que hay, y por más que hoy en día ya casi no hay registro de complicaciones, las más comunes son algún tipo de arritmia, de nuevo, como siempre, la vascular, las de medio contraste, que son cada vez menores, y las complicaciones graves son realmente extremadamente raras. Esto fue una serie de casi 60.000 pacientes pero estoy hablando del año 91, es más raro aún. Nosotros ya por el 2002 hicimos una serie de 500 estudios en el hospital y la verdad que nos daban números muy, muy buenos, inclusive menores que estos. Y para ir terminando, los predictores multivariados de complicaciones. ¿Quién tiene más complicaciones? El paciente que más enfermo está. La conclusión de esto es que la complicación en buenas manos del operador van a depender de la patología preexistente o aguda del paciente más que el cateterismo en sí. Obviamente, si un paciente está moribundo, como se definía también en la década del 90, tiene 10 veces más riesgo de morirse. El infarto agudo, que en aquel momento era una complicación y hoy es el intervencionismo endovascular, la principal vía de tratamiento del mismo. O sea que, de nuevo, el concepto que quiero dejarles con esta diapositiva, que es la última, es que la complicación en buenas manos, en un operador responsable, con buenos materiales, con un buen angiógrafo, va a depender más de la patología preexistente o de la fase aguda que del procedimiento en sí mismo. Así que bueno, hasta acá termino. Este era el hospital cuando esta foto nunca la deben haber visto, probablemente, cuando se estaba construyendo, y nosotros estamos por acá. Así que bueno, termino acá. Me dicen si tienen preguntas. Estuve bastante bien en tiempo. La idea es que las clases, las charlas, no sean más allá de 45 minutos. Voy a dejar de compartir y si tienen algún comentario, alguna pregunta, adelante. No, pero muy claro, la verdad. Buenísimo. Esto ustedes lo ven todos los días, tanto Leo como Jenny, pero Juan no tanto, así que por ahí alguna de estas cosas la ve desde el pre o del post y no tanto desde el intra, por más que va a rotar. ¿Quién se asomó ahí, Jenny? ¿Quién puede ser? Contame vos, ¿quién puede ¿Quién? ser? No, 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 no hay ninguna duda Ah, de quién puede ser. Juan, ¿alguna duda, algún comentario? No, me parece que fue bastante claro, así que estuvo buena la Buenísimo. presentación. Bueno, después, como les dije, las vamos a grabar y las vamos a ir guardando y después en algún momento ya vamos a ver una de coronariografía propiamente dicho, donde ya hablamos del análisis de las coronarias. Esta es un poco generalidades del cateterismo y que me interesa por lo que vemos en el día a día, cómo a los pacientes se le minimiza el procedimiento. Incluso a veces los operadores minimizamos el procedimiento, lo cual no es conveniente porque cuando tienen una complicación muy de vez en cuando y ahí la pasan mal. Entonces, lo mejor que hay que hacer para evitar eso es tener en cuenta que es una práctica intervencionista, eh,
que depende mucho de la afinidad que se generó con el paciente, depende mucho de explicarle, de hablarle, de tratarlo bien, y todas esas cosas para mí son fundamentales. Eh, a veces uno está apurado o tiene que hacer muchos estudios o se quiere ir o tiene que hacer otra cosa. Suele ser un error grave encarar una intervención de este tipo apurado. Por lo cual, que no quiere decir que no me pase a mí también, ¿eh? Pero digo, es un mensaje que siempre entre nosotros nos transmitimos, y la colaboración para con el cardiólogo, que en eso no tiene nada que ver, sí es ir ganando tiempo y contarle al paciente qué se trata. No puede ser que todavía dos por tres, yo les diría 2 veces por mes, está bien, en el hospital hacemos más de 200 por mes, pero 2 veces por mes, o sea, 1 a 2% los pacientes se van porque no se lo quieren hacer, porque no le explicaron absolutamente nada de qué se trataba. Entonces, la verdad que flaco favor nos hacen cuando no le cuentan al paciente nada de nada. Por lo menos de qué se trata, en qué consiste, cuáles son las posibles vías, para qué se hace. Sin lugar a duda que el cardiólogo, más allá de que lo sabe, lo tiene que transmitir. Así que también ténganlo en cuenta en ese aspecto. Bueno, dejamos acá entonces. Nos vemos mañana, chicos. Chao, Pedro. Dale, Gracias. Chao, Pedro, hasta chao. mañana. Chao, Buenas chao. noches.